Amigos, bienvenidos a este capítulo del Chef de la Política. En esta ocasión, el capítulo sobre la reelección presidencial. Amigos del Chef de la Política, empezamos con el capítulo 6 de esta temporada 2 y vamos a hablar de la reelección y fundamentalmente de las reelecciones presidenciales. ¿Qué tan nocivas son para un régimen democrático la reelección presidencial? ¿Qué tan positiva, qué tan beneficiosa es la reelección para un régimen democrático? Bueno, ahora lo vamos a discutir y vamos a poner algunos ejemplos muy interesantes. Pero bueno, antes de iniciar, nuestro agradecimiento a nuestro auspiciante principal, Primicias, el periodismo comprometido. Si quieres conocer las noticias de primera fuente de Ecuador y del mundo, anda a la plataforma virtual de Primicias. Ahí te van a ofrecer un panorama general, objetivo, bien trabajado en términos periodísticos por la gente de Primicias. Y además puede servirte para ir vinculando los temas que discutimos acá con lo que pasa en la vida real de la política. Primicias, nuevamente, gracias por el aporte y nuevamente, insisto, recurran si quieren conocer información verificada. Primicias es la opción. Y por otro lado, también agradecemos a Pescadito Editoriales, www.pescadito Editoriales, la editorial de las ciencias sociales de América Latina. Si tienes un libro que deseas publicar y no sabes dónde además no te cobren por la publicación, esta es tu opción. Ahora tenemos dos libros que están desarrollados ya: Política y Justicia en América Latina, el capítulo 1 y el capítulo 2, donde discutimos básicamente sobre las relaciones difíciles que tienen los políticos con los jueces y por qué a la política en general le interesa manipular la justicia. Y pronto además tenemos un libro espectacular sobre temas de la política, no solo en América Latina, sino en el mundo, a cargo de Manuel Alcántara, uno de los politólogos más importantes de las últimas 2 décadas en los estudios de la región. Y bueno, con esto empezamos. Ahora tenemos un plato espectacular, delicioso y facilito de hacer que se llama rompope. Ya les voy a comentar en qué consiste, cuál es su historia en alguna medida, cuáles son las variantes dependiendo de las regiones. Me parece que no es un plato del Ecuador únicamente, sino de otros sectores. Y mi delantal del día de hoy, Noruega. País espectacular. Y hago el agradecimiento a mi amigo y colega José Zurita, que me obsequió que él estudia por allá en la Universidad de Bergen, en Noruega. Noruega es importante, entre otras razones, porque les cuento, amigos, amigas, a inicios del siglo XX era uno de los países más pobres del mundo. No de Europa, del mundo. La principal fuente de ingresos era la pesca, y una pesca incipiente en realidad. ¿Qué pasa con Noruega ahora, un siglo después? Tiene el PIB per cápita, es decir, el ingreso de riqueza, el segundo más importante del mundo, quizás luego de Luxemburgo. ¿Qué hizo Noruega para eso? Bueno, trabajar bien las finanzas públicas, tener un servicio público responsable, una burocracia eficiente y una sociedad que observa a lo público como lo propio y donde la corrupción es prácticamente inexistente. Un buen ejemplo a seguir lo que es el desarrollo económico de Noruega. Además, sus principales fuentes de ingresos es el petróleo y el gas. Sin embargo, no ha sido un país que depende única y exclusivamente de eso, sino que ha sabido manejar esos recursos de forma inteligente, priorizando el manejo del medio ambiente. Un país digno de tomar en cuenta para las comparaciones con América Latina. Porque si se tratara de un país que siempre fue rico, como Suiza quizás, el tema podría ir por otro lado, pero se parece mucho a muchos de los latinoamericanos. Noruega, y este es el reconocimiento nuevamente a José Zurita, amigo y colega que estudia por allá. Y entonces, bueno, vamos a empezar con las cuestiones preliminares del rompope, que son simples. Yo voy a hacer de 2 huevos, se puede hacer de los que ustedes quieran. Con un huevo alcanza para unas 3 porciones más o menos, 2 huevos, 6. Y lo que hacemos en primer lugar es separar yemas de claras, que es una cuestión relativamente sencilla para los que conocen del tema, más complicadita para los que no. Y miren, es una cuestión relativamente fácil y mandamos las claras para allá. Esto vamos a hacer lo mismo con los 2 huevos. Separamos claras de yemas y la forma más simple de hacerlo es esta. Entiendo que hay un aparatito, ¿no?, que tú usas para que te separe por sí mismo la clara de la yema. Yo utilizo esto y me parece que lo manual es lo más importante. Y bueno, con esto empezamos sobre la reelección presidencial. Primer punto, nota interesante.
Se dice, la reelección presidencial nunca se ha dado en el caso, y voy a pensar en los Estados Unidos. Nunca ha habido problemas con el tema de la reelección en los Estados Unidos. Y eso no es tan cierto. No es tan cierto, porque incluso, y vamos a hacer un recorrido histórico partiendo de una idea, ¿no? Hay una enmienda constitucional en los Estados Unidos, la número 22 del 47, que es la que establece que el presidente de la República, los funcionarios en general, pero pensemos en el presidente de la República, puede estar en el cargo solamente por 2 periodos. Pero antes del 47 no existía esta regla. La gran mayoría de presidentes de los Estados Unidos se mantuvieron en el poder solamente 2 periodos, pero fue por decisión propia, no por otra razón. Fue por decisión propia desde Washington. El gran George Washington, uno de los padres fundadores, no postuló a su tercer periodo, a pesar de que podía hacerlo, porque en ese momento la Constitución no establecía prohibiciones, pero sin embargo él mismo dijo, en realidad no me postulo a la tercera ocasión por una cuestión de edad, por una cuestión de enfermedad, y prefiero dar un paso al costado. Thomas Jefferson es en realidad el primero que dice, no lo haré pudiendo hacerlo porque me parece que la alternancia es un principio fundamental del régimen democrático. Y ese sí me parece que al menos en ese sentido, o lo que se conoce de la historia, da cuenta de una persona que cree efectivamente en la alternancia para el ejercicio del poder. Pero esto se mantuvo luego con algunos presidentes, Monroe, Madison, pero no fue el caso de todos. Y ahí tenemos el gran Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt fue electo en 4 ocasiones, nada más ni nada menos. Así que eso, cuando venimos con ese espíritu imperialista de decir, es que solo eso pasa en restos latinoamericanos, de ninguna manera, mis amigos, en los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, 4 veces candidato, 4 veces presidente de la República, porque en ese momento, insisto, esta enmienda, la número 22, no existía. El primer periodo, un periodo más difícil, a Franklin Delano Roosevelt le toca la crisis económica profunda de los Estados Unidos, de los 30, afronta la Segunda Guerra Mundial. Su cuarto periodo está por 6 meses, 5 meses nada más, porque fallece en el cargo, pero es un presidente que, insisto, estuvo más de un periodo, estuvo 4 periodos, y parecería ser que ese es como la alerta para que se provoque esta reforma constitucional en los Estados Unidos, que es la que aplica al día de hoy. Y bueno, en el segundo espacio del Chef de la Política volvemos con nuestro rompope y vamos con una discusión acerca de las distintas formas de reelección presidencial que existen. Presidencial porque en los parlamentarismos el mecanismo para que un primer ministro se mantenga en funciones es bastante diferente. Volvemos. Nuestra independencia es nuestra fuerza. No somos dueños de la verdad. Pero tenemos la firme convicción de que el país merece información precisa y confiable. Nuestro compromiso con la sociedad es inquebrantable. Lo demostramos con periodismo profundo y consciente. Vamos más allá de los titulares para revelar el verdadero impacto de cada noticia. Nos mantenemos vigilantes, sin caer en la persecución ni la complacencia. Creemos en una democracia incluyente y sin censura. Somos una comunidad de diálogo con Ecuador. Y nuestra información llega cada vez más lejos. Primicias, el periodismo comprometido. Empezamos entonces ahora con la elaboración de algo que es súper simple. Tenemos las claras y el ejercicio más importante es batir. Más importante, más fácil, pero al mismo tiempo complejo. No es una cuestión sencilla. Hay gente que puede pasarse en esto horas de horas y no pasa nada. Vamos a ver qué tal tenemos el pulso. Alguna vez hicimos un plato parecido que se llama espumilla. El productor, como siempre, acucioso como es, me había recordado eso y decidimos a última hora hacer el cambio a esto que es el rompope, que tiene algunas similitudes, pero no exactamente lo mismo. Y lo que se necesita para hacer el rompope es, entre la lista de ingredientes, un huevo, nada más, o 2 o 3 o los que ustedes quieran, nada más. Y eso sí, tener buena mano para estos. Para esto sí hay que tener buena mano. No intentarán si no tienen mucha experiencia porque no les ha de salir. Y si no, intenten varias veces hasta que les salga como espero me salga el día de hoy a mí. Es simplemente batir y batir. Hay gente que lo hace esto con
con batidora eléctrica, pero me parece que no queda igual. El hecho es pura mano, puro pulso. Ya les voy a explicar un truco que alguna vez me comentó alguien, no me acuerdo quién, que me parece que puede ayudar, que es ponerle un poquito de sal para que esto se haga más rápido y tome mayor consistencia. Yo creo que no lo voy a necesitar ahora, pero volvamos al tema de la reelección. Y ahora lo que me interesaría decirles y contarles es que en las constituciones de América Latina en general, es bien difícil encontrar 2, 3 países que tengan un modelo similar respecto a la reelección presidencial. Hay países, por ejemplo, donde la reelección presidencial es indefinida. Forever, Venezuela. Hay otros países que te dicen el presidente puede ser reelecto una sola ocasión, es decir, 2 periodos. Hay otros que tienen una combinación un poco más compleja, que dicen sí se permite la reelección, pero al menos pasando un periodo, es decir, soy presidente ahora, en el siguiente elección ya no puedo terciar, y en la siguiente podría volver a ser candidato y eventualmente llegar a ser presidente de la República. Y hay otros países donde abiertamente se dice no a la reelección bajo ningún caso, como los mexicanos, órale, que no tienen esta figura. Entonces, a nivel de América Latina, reelección como modelo a seguir, como patrón de comportamiento, prácticamente inexistente, sino con estas variaciones. Ahora, el punto ahí es decir, ¿es útil la reelección presidencial? ¿Vale la pena la reelección de los presidentes? ¿En qué medida más de una presencia, más de un periodo del presidente vale la pena? Bueno, ese es un tema de discusión que lo vamos a plantear precisamente en el capítulo de hoy. Porque tú tienes una visión, la que dice, es útil la reelección de los presidentes, en cualquier momento e indefinidamente. Recordemos que Simón Bolívar, con toda la declaración que tenía en términos del respeto de la democracia y con declaraciones públicas que hizo sobre la negativa a la reelección, tiene otras declaraciones donde es favorable a la reelección indefinida. Eso no se lo puede dejar de lado. También el gran Bolívar, con todo lo que hizo, que no fue poco, para América Latina, tenía una visión de un presidente vitalicio, de un presidente que esté por siempre, sea vía elecciones o no. Entonces, no es un tema fácil, no es un tema sencillo y como digo, se plantean diversas opciones. Vean cómo va quedando esto. Sin necesidad de la sal, le vamos a poner una gotita de la sal, un poquito de la sal, por si acaso ayuda, aunque digo, no necesariamente basta que se haga un ejercicio de batido enérgico como este. Miren, se lo pone de lado y esto va tomando mucha forma. Entonces, hay un grupo de actores políticos y de académicos también, de gente que estudia el tema de la reelección, que dice, es útil la reelección de los presidentes, porque eso moviliza o permite que el presidente tenga incentivos para hacer un buen gobierno pensando en el siguiente proceso electoral. Esa es la una razón. La otra razón que se dice es, si la población está de acuerdo con el trabajo del presidente de la República, ¿por qué no podría votar para ratificarle la confianza y que siga al mando del país? E incluso algunos podrían decir, y si es que en más de 2 periodos el presidente sigue haciendo bien las cosas, sigue trabajando por su pueblo, ¿por qué no podríamos dejarlo indefinidamente? Y esto, visto como la relación entre el votante y el gobernante, tiene sentido. No nos puede gustar a algunos, pero sí tiene sentido y tiene mucho sentido. Y ese es el fundamento de los países que tienen reelección indefinida, que dicho sea de paso son cada vez menos, ¿no? Decía el caso de Venezuela, en Nicaragua ha habido muchos avances. Hay un artículo bien interesante al respecto de Agustín Grijalva y el colega Castro, Grijalva y Castro, que está en el internet, lo pueden bajar libremente, sobre las reelecciones presidenciales. Y ellos hablan de Ecuador, de Nicaragua y del caso de Bolivia también. Un artículo muy interesante sobre reelecciones. Pero bueno, volviendo, veamos la parte negativa. Y la parte negativa que se dice es, hay mucha acumulación de poder. Un presidente que puede reelegirse ya no gobierna en los intereses del Estado, sino que gobierna básicamente con una agenda proselitista para ganar las elecciones. Y eso no necesariamente, o en la mayor parte de los casos, va a contramano de lo que es una administración pública seria y responsable. Y el otro argumento en contra de la reelección dice, una reelección del presidente aumenta
los poderes y las atribuciones de los presidentes. Y como se dice que en América Latina los presidentes tienen hiperpoderes, son hiperpresidencialismos, esto sería una afectación a esta división de poderes y este mutuo equilibrio entre ejecutivo, legislativo y judicial. También hay un tono de razón y me parece que en la mayor parte de los países ese es el que ha imperado, porque los países donde hay una reelección indefinida son más bien excepcionales. Entonces con eso vamos a terminar esta parte, esta segunda parte del capítulo sobre la reelección. Y miren, esto está prácticamente listo. Volvemos con la tercera parte para indicarles en qué termina el rompope y hacer nuestras conclusiones allá en la salita. Nos vemos pronto. Y volvemos con este capítulo sobre la reelección presidencial y este rompope. Esto está listo, pura mano y la prueba de oro. Vea esa maravilla. Ahí quiere decir que esto está en su punto. Luego un poquito de azúcar nada más, un par de cucharadas, yo le pongo azúcar morena, que es más saludable. Volvemos a batir nuevamente. Como siempre en todos los platos, tengo gente que los alaba y tengo los detractores, ¿no? Que siempre se están oponiendo a todos los Contreras que se dicen en América Latina. El productor es un Contreras ya de este plato. Me ha dicho que esto, el rompope, sin ponerle canela en polvo al final, no es rompope, porque así se come en Loja. Él es lojano y como ustedes saben, los ecuatorianos sobre todo, y les cuento sobre Loja, el resto de gente, es una ciudad muy atípica respecto al resto del Ecuador, igual que Cuenca. Atípicos en el buen sentido de la palabra, porque son regiones, son ciudades donde las cosas, la administración pública, por ejemplo, funciona mejor, donde los niveles de confianza interpersonal son mayores, donde la confianza respecto a las instituciones evidentemente es mayor, donde hay mayor nivel de asociatividad. Entonces, por eso, cuencanos y lojanos en este país son atípicos, como suele pasar en otros países. Y por eso la crítica permanente de la producción. Entonces, mire, está mezclado con esto y finalmente las yemas, que le van a dar un poquito de sabor y un poquito de color al plato. Y con esto terminamos. Está prácticamente listo esto y batimos un poco más. Ya la parte más importante fue la que batimos solo las claras. Entonces, volviendo, vean, al tema de la reelección presidencial, esto no necesariamente aplica. Estos criterios, sobre todo los criterios en contra de la reelección, aplican necesariamente para la legislatura. Es decir, hay países que no permiten la reelección presidencial, pero sí la reelección indefinida de los legisladores, como el caso de los propios Estados Unidos, por ejemplo, o de varios países de América Latina. ¿Por qué las razones de eso? Primero, porque un legislador concentra menos poder, evidentemente. Es una parte del poder legislativo. Y por otra, porque se asume que ahí sí existe una relación más directa entre el votante o el elector y su candidato. Y si mi diputado ha hecho bien las cosas, o mi senador en los países bicamerales ha hecho bien las cosas, ¿por qué no debería reelegirlos? Y así tenemos legisladores que tienen 10, 15, 20, 25 años en sus funciones. Claro, también existe la posición en contraria, la que dice eso perenniza a la gente y el legislador ya no legisla por el bien del país, sino por el bien de su electorado para mantener su espacio. Evidentemente que sí, hay una larga discusión y espero que tengamos algún programa donde específicamente hablemos sobre la reelección legislativa que, insisto, tiene características distintas. Y con esto, mis estimados amigos, amigas, esto está listo. No hay más que hacer, hay que comer nada más. Vamos a echarle una probadita. Espectacular, sin necesidad del ingrediente adicional que es esta canela en polvo que los lojanos dicen que es referencial, según ellos. Si ustedes tienen canela en polvo, le ponen ahí y ya está. Vamos a la sala para concluir con este programa. Amigos, gracias por estar atentos a este capítulo sobre la reelección presidencial. Un tema discutible, tiene aristas de lado y lado, tiene razones que dan los unos y que dan los otros.
Me parece que esta discusión respecto a la trayectoria que siguió la reelección presidencial en los Estados Unidos, que para algunos es el adalid del régimen democrático en términos de presidencialismo, es interesante. No había reelección presidencial, había la posibilidad de ser reelecto constitucionalmente, pero los presidentes se abstenían de hacerlo. Algunos por intereses políticos o porque veían que no podían ganar, y otros por una vocación puramente democrática, como me parece es el caso de Jefferson, del cual habíamos hablado inicialmente. En América Latina tenemos una región variopinta, hay países con reelección indefinida, otros que permiten en una sola ocasión, otros que abiertamente no permiten, como México. Bueno, espero que les haya gustado el capítulo, que lo compartan, que lo comenten, que lo discutan con sus amigos, con su familia, con sus compañeros de trabajo. Por supuesto, el programa no puede llegar a ustedes si no es por el auspicio de Primicias, el periódico comprometido con la información. Si quieren conocer de la información del Ecuador y del mundo con periodismo objetivo, serio, profesional, que trabaja bien, acudan, ahí está el link de Primicias para que conozcan sobre lo que acontece en el país y en el mundo, porque la política nos debería interesar y nos tiene que interesar a todos. Y por supuesto a Pescadito Editoriales también agradecemos, www.pescaditoeditoriales.com, la editorial de las ciencias sociales de América Latina, Política y Justicia en América Latina en sus 2 tomos que ahora mismo está ofreciendo. Y como dije al inicio del programa, con una primicia para ustedes, pronto un libro espectacular sobre un análisis global, general, también particularizado y regional de la política a cargo de Manuel Alcántara, uno de los grandes politólogos, de los más citados a nivel de América Latina y también de Europa, por qué no decirlo, de los últimos 20 años. Pronto estaremos con esa novedad. Gracias, amigos. Nos esperamos pronto en el siguiente capítulo del Chef de la Política. Fue todo por hoy. Amigos, gracias por habernos acompañado a este capítulo sobre la reelección presidencial del Chef de la Política. Síganos en nuestras redes sociales, comenten, critiquen y si tienen interés y les gustó también pueden hacer sus donaciones. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.